visita por primera vez? Sí. ¿Sí? A ver, ¿dónde está ese hermano o hermana que nos visita por primera vez? Sarela. Sarela. Muy bienvenida, que te sientas en casa. Saludamos también a los hermanos que están participando del culto por Zoom. Y para comenzar, vamos a ponerlo en las manos del Señor y nuestra hermana Micaela nos va a guiar en oración. ¿Oramos juntos? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día, Señor, gracias porque podemos reunirnos para adorarte, Señor, y para escuchar de ti, Señor. Te agradecemos porque podemos estar juntos de vuelta, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que están en el Zoom, Señor, y por todos los que no han podido venir, Señor, para que puedan hacerlo en el mundo, Señor. Te agradecemos, Señor, y ponemos este culto, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y parte del culto también es conocer los anuncios de nuestra iglesia. Y también vamos a orar en este primer momento por nuestras necesidades. Y nos va a guiar Sergio, el hermano Sergio, para poder en este momento. Oramos juntos y también escuchamos los anuncios. Muchas gracias, Bora, muchas gracias a todo el equipo de adoración que tan preciosamente nos acompaña, ayudándonos a acercarnos a la presencia de Dios y poder traer nuestras ofrendas de alabanza. Qué lindo poder estar juntos, hermanos. No sé cómo se sienten ustedes, pero nosotros venimos desde tempranito disfrutando de una manera hermosa la comunión y la presencia también de Dios en nosotros. Estamos muy felices y también, no puedo ver, allí veo a quienes están por Zoom, a quien también les damos la bienvenida a este encuentro. Quisiera contarles algunas cositas que han pasado y otras que están por pasar. El domingo pasado hubo una actividad especial con adultos mayores. ¿Cuántos de ustedes estuvieron? Ahí hay manos levantadas, muy bien. ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Me hacen así con el dedo? ¿Alguna palabra? Súper, espectacular. Sin palabras. Bueno, esa es la descripción de la actividad del domingo pasado de adultos mayores. Bueno, cada vez que nos reunimos, la verdad que es súper, es especial, es extraordinario. Porque no solo disfrutamos, ellos disfrutaron de una comida maravillosa, pero sino que disfrutamos de la comunión con los hijos de Dios y nos enriquecemos unos a otros. Dios creó esta familia de una manera preciosa. Diseñó que los hijos de Dios participemos en familia y seamos unos con otros. Herramientas para edificarnos, para alentarnos, para ayudarnos, para acompañarnos. Y cada actividad que hacemos tiene este sentido. Buscar al Señor juntos, alentarnos juntos a conocer más de Él. Así que los animamos a participar de todas las actividades. Nosotros tenemos el próximo miércoles por Zoom a las 19 horas nuestra reunión de oración. Y los invitamos a participar. Es un tiempo precioso donde muchos hermanos comparten sus testimonios, los testimonios que tienen que ver con lo que Dios está haciendo en sus vidas. También a veces podemos cantar algo juntos y sobre todo podemos dividirnos en grupos chiquititos, aunque lo hacemos por las pantallitas, en grupos chiquititos para orar unos con otros de manera más íntima. Así que los invitamos a participar el miércoles a las 19 horas en nuestra reunión de oración. Y por supuesto, si no pueden participar el miércoles, hay muchos grupos de oración que están funcionando en este momento, así que acérquense a algunos de nosotros para incluirse en algún grupo de oración y cada semana poder estar compartiendo con otros. El sábado próximo, los jóvenes tienen una actividad especial, 20 horas aquí, actividad presencial de jóvenes. Todos aquellos que sean jóvenes o tengan jóvenes en sus familias, ahí tráiganlos. Ahí está, Carlitos y Liliana pueden venir a cocinar. Ok, muy bien, los esperamos. Por supuesto, el domingo, las reuniones como hoy, a las 10 de la mañana, nuestro primer culto, y a las 11:30, el segundo horario del culto presencial, mientras que a las 10 está funcionando la escuela bíblica para todas las edades. Los niños, que el domingo que viene tienen clases presenciales en este lugar, pero los adolescentes, los jóvenes y la clase de adultos está funcionando también cada domingo a las 10 de la mañana. Así que de todas estas actividades participen. ¿Cómo hacer para enterarse
cómo conectarse. Bueno, nosotros en la iglesia tenemos un grupo de difusión que es oficial de la iglesia, donde se informa de todas las actividades. Si alguno de ustedes todavía no figura en este grupo de WhatsApp de difusión de la Iglesia Bautista de Flores, no se vaya sin dejarnos su teléfono para poder incluirlo, y así entonces van a tener la información al día. ¿Sí? Ahí compartimos todas las actividades y también los motivos de oración por los cuales toda la iglesia está orando. Y ahora también, junto con los anuncios, nos invitaba a orar por nuestras necesidades. Yo siempre que se habla de orar por las necesidades, lo primero que me aparece es: Señor, yo soy un necesitado. Porque cada vez que nos enfrentamos a la presencia de Dios y vemos su grandeza, por lo menos a mí, no sé si les pasa a ustedes, me empiezan a aparecer las imágenes de todos aquellos lugares donde estoy débil. Aquellos lugares donde necesito de la presencia de Dios, aquellos lugares en mi vida que tienen algunos agujeros, situaciones que no terminan de conformar, que me están trayendo inquietud. Yo estoy viviendo en este momento una situación de bastante dolor e inquietud por la salud de mi mamá. Y así cada uno de nosotros seguramente tiene en su corazón una necesidad por la cual poder acercarse a la presencia de Dios a buscar de Él. Dice el Salmo 138, versículo 8, algo precioso que quiero que leamos juntos, para después sí orar con fe, con confianza, con esperanza, con expectativas preciosas de lograr de Dios. Dice así: aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Tu mano derecha me pondrá a salvo. Versículo 7, 138:8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Me encanta. El Señor cumplirá en mí sus propósitos. Quiero alentarte, sea cual sea la necesidad que tengas en tu corazón, sea cual sea la situación que estés viviendo, el Señor no está distraído. El Señor no está de espaldas. El Señor jamás se baja de su trono. Y Él, si nos ponemos en su voluntad, va a cumplir sus propósitos que son perfectos para nosotros y eternos. ¿Amén? Así que vamos a orar confiando en el gran amor del Señor, que perdura para siempre. Aquel que no nos va a abandonar, aquel que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Que el Señor hoy, cuando oramos y podamos elevar nuestra petición, también a su vez nos revele su propósito para nuestra vida. Oramos. Te damos muchas gracias, oh Dios, por estar entre nosotros, por estar en nosotros, por habernos alcanzado con la salvación. Porque cuando estábamos perdidos, vos te moviste de una manera tan maravillosa por tu amor, que entregaste nada menos que a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Él se entregó por nosotros para que tengamos vida eterna. Señor, te damos gracias porque también nos hiciste tus hijos. Y porque como familia de Dios estamos disfrutando no solo de la comunión, sino de la participación de esta preciosa dinámica que es ser parte de la familia de Dios. Señor, y cada uno de nosotros tiene necesidades que vos conocés. Algunas que están clamadas, dichas en tu presencia, otras que están silenciadas en nuestro corazón y son parte del dolor cotidiano de muchos. Señor, sé propicio a nuestra necesidad. Vos conocés todas las cosas y, Señor, queremos estar expectantes. Que nos traiga, Señor, quietud en nuestra ansiedad,
para poder ver cómo se revela el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Porque todas las cosas a los que aman a Dios los ayudan para bien, aunque no lo entendamos. Así que, Señor, revelá tu obra en nosotros para que podamos estar con gozo sabiendo que vos estás haciendo una buena obra en cada uno de nosotros y seguís perfeccionándola. Señor, nos acordamos especialmente por el pastor Justo. Señor, bendecí su vida, cuidá su cuerpo, levantalo en salud. Señor, también te pedimos por la fortaleza del pastor Clark, te pedimos por la salud de Luis y de tantos hermanos en necesidad de todas las cosas que podríamos estar necesitados, pero gracias porque nosotros podemos estar completos en Dios, completos en Jesucristo. Señor, danos esa experiencia de que vos llenes todo en nosotros para sentirnos plenos, en paz, en esperanza y en gozo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Sergio. Y a los hermanos que puedan hacerlo, les invito a ponernos de pie para que cantemos juntos a nuestro Señor, el Dios que adoramos. ¿Lo hacemos? Por
8, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada nos puede separarnos de su amor. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor, quien se reveló en Cristo Jesús, en este amor que podemos vivir cada día de nuestra vida. ¿Cantamos? Nos viniste a rescatar a través
las ofrendas y mientras nuestros hermanos que están encargados pasan, vamos a adorar escuchando esta música. Ofrendas y preparándonos para escuchar el mensaje, nuestro hermano Gerardo Rousseau va a tener este momento de oración. ¿Oramos? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Reconocemos tu soberanía, Señor, tu bondad, tu generosidad. Y así como nosotros te aceptamos como nuestro Señor, te hemos reconocido como Señor nuestro, Señor de nuestras vidas, Señor de nuestros bienes, materiales e inmateriales. Queremos devolver un poco de lo que tú nos has dado, Señor, para que tú lo multipliques, para que tú cumplas tu obra con ellos, Señor. Lo hacemos con un corazón agradecido y con alegría en nuestro corazón, como dice tu palabra, esperando, Señor, que también quienes los administren, Señor, así lo hagan, lo multipliquen, Señor, y con sabiduría sepan administrarlo, Señor. Tú eres administrador de todo, de nuestros bienes, de todo, de nuestro tiempo, Señor, de todo, y esto lo queremos hacer con alegría, como una manifestación más de nuestra adoración, Señor. Te agradecemos en todo por tu bondad y tu fidelidad, Señor. Amén. Queremos también, Señor, pedirte que bendigas al pastor Clark, que va a tener en el día de hoy el mensaje. Te pedimos, Señor, que quien sea de bendición para nuestras vidas, Señor, que nos acerque más a ti, Señor, que nos dé sabiduría, y para todos nosotros que podamos mantener y disfrutar de tu palabra y su sabiduría. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En relación con el tema del discipulado, hemos estado pensando en los dos últimos mensajes con respecto al discípulo como administrador. El pastor Justo nos habló de la administración de la creación y el domingo pasado Ricardo nos habló de la administración del tiempo. En mi caso, el tema asignado es la administración de nuestra relación con el Espíritu Santo, es decir, cómo podemos aprovechar al máximo, forma plena, el hecho de que el Espíritu mora dentro de cada uno de nosotros. Yo pienso que encontramos dos claves de una buena administración de nuestra relación con el Espíritu en Romanos capítulo 8 versículos 12 y 13. Leo el texto de estos versículos según la Nueva Versión Internacional. Dice el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu mismo: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne,
porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La primera clave para aprovechar plenamente lo que significa la presencia del Espíritu en nuestra vida que quiero mencionar en esta mañana es la de vivir según el Espíritu. Primera clave, vivir según el Espíritu. En los primeros versículos de Romanos 8, mediante una serie de contrastes, Pablo caracteriza dos maneras de vivir. En un caso, la característica dominante es lo que él llama la carne, y en el otro caso, la característica dominante es el espíritu. Podemos encontrar una descripción de lo que significa vivir en el espíritu en estos contrastes que Pablo menciona. En 8:4, capítulo 8, versículo 4, Pablo habla de dos conductas contrastadas. Él dice que debemos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Vivir en el Espíritu es tener una conducta bajo el dominio del Espíritu. Y en el versículo 5 del capítulo 8, Pablo habla de ser conforme a la carne o ser conforme al Espíritu. Dos naturalezas contrastadas. Nuestra esencia puede ser carnal o espiritual. Vivir en el Espíritu es ser espiritual y no carnal. Y en 8:6, Pablo habla de dos mentalidades contrastadas. Habla de tener la mente de la carne o la mente del espíritu. Vivir en el espíritu es tener la perspectiva del espíritu en cuanto a nuestros valores, nuestros deseos, nuestros propósitos. Y en Romanos 8:8 y 9, el apóstol habla de estar en la carne o estar en el espíritu. Dos esferas contrastadas, dos mundos en conflicto en donde podemos desenvolvernos. Vivir en el espíritu es vivir en la esfera donde el espíritu es la influencia dominante. El repaso de estos versículos nos prepara para enfocar la atención en el texto de la mañana que ya hemos leído. Y repito ahora lo que Pablo dice en Romanos 8, 12 y 13. Deudores somos, dice Pablo, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. El creyente tiene una deuda, pero no es con la carne. ¿Con quién entonces puede tener deuda? Aunque Pablo no identifica en forma específica con quién tenemos una deuda, la implicación parece clara. Somos deudores no a la carne, sino al espíritu. Es decir, tenemos una obligación que surge del hecho de que el Espíritu vive en nosotros. Su presencia implica ciertas responsabilidades. ¿Y cuál es entonces la deuda?
Y de nuevo podemos decir que no hay una identificación explícita de la deuda, pero una vez más la implicación parece clara. Aunque Pablo habla de vivir según la carne, no completa el contraste entre las dos cosas. Él, por alguna razón, habla de vivir según el Espíritu, pero deja en suspenso referirse a vivir según la carne, y deja en suspenso la expresión vivir según el Espíritu. Podemos completar y entender que hay entonces un contraste implícito entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Inclusive, un comentarista sugiere que Pablo puede haber tenido la intención de mencionar aún aquí este contraste de vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Sin embargo, en el dictado de la carta se le escapó completar el contraste. Toda la vivencia de una persona puede caracterizarse como una vivencia acorde con la carne o acorde con el Espíritu. Vivir aquí indica una actitud continua, la dirección esencial de una vida, que puede ser conforme a la carne o conforme al Espíritu. El término carne en estos pasajes se refiere a la naturaleza humana pecaminosa. Es más que meramente lo sensual, lo que apela a los instintos. Es más bien la vida enfocada en uno mismo en lugar de Dios y los demás. Esta vida está en tensión con la vida del Espíritu. La aclaración de este concepto de lo que es la carne de Guillermo Barclay en su comentario es pertinente. Dice Barclay, hay una vida dominada por la naturaleza humana, pecaminosa, la vida cuyo foco y centro es el yo, la vida absorbida por las cosas que fascinan a la naturaleza humana pecaminosa, la vida cuya única ley son sus propios deseos, la vida que toma lo que quiere, donde quiere. En diferentes personas, esta vida puede ser descrita de distintas maneras. Puede ser dominada por la pasión, o por la lujuria, o por el orgullo, o por la ambición. Su característica es su absorción por las cosas sobre las cuales pone su corazón, la naturaleza humana sin Dios. La consecuencia de esta manera de vivir, dice nuestro texto, es la muerte. Si vivís conforme a la carne, moriréis. No se refiere aquí a la muerte física, sino a muerte espiritual. La persona puede seguir existiendo físicamente, pero en realidad ya está muerta. Pero hay otra clase de vida, es tener una conducta, una naturaleza y una vivencia según el Espíritu. Se caracteriza por tener la mente del Espíritu y vivir en la esfera de vida donde el Espíritu predomina. Dice Pablo en Gálatas 5:16, vivan por el Espíritu, es decir, con la ayuda del Espíritu, con la agencia operativa del Espíritu, y no seguirán los deseos
de la naturaleza pecaminosa, es decir, los deseos de la carne. La segunda parte de la declaración de Pablo aquí en Gálatas es enfática y podemos traducirlo de esta manera: vivan por el Espíritu y de ninguna manera seguirán los deseos de la carne. Hay una manera de vivir, ser dominado por la carne, y una manera de evitar ser dominado por la carne. Y esta segunda manera es vivir según el Espíritu. El primer secreto en cuanto a la buena administración de nuestra relación con el Espíritu es vivir conforme al Espíritu. Y el segundo secreto, la segunda clave para aprovechar bien nuestra relación con el Espíritu, está en nuestro texto y es hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Dice el texto: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En el Nuevo Testamento, el que ha aceptado a Cristo ha sido crucificado con Cristo. Esta es la afirmación de Romanos 6:6, por ejemplo, donde el texto dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, nuestro viejo hombre, según Reina Valera, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. La vida según el Espíritu es la de la persona que ha sido crucificado con Cristo y como consecuencia ha muerto al pecado. Por lo tanto, la vida de pecado debía haber terminado una vez por todas. Uno que ha muerto al pecado no debe estar sensible a las tentaciones del pecado. Sin embargo, vestigios de esta vida seguirán apareciendo en la vida del creyente mientras sigue su tiempo aquí en la tierra. Sin embargo, ya no es esclavo del pecado, como afirma Romanos 6:6. ¿Cómo evitamos que la vida según la carne siga manifestándose en nuestra vida como creyentes? ¿Qué debemos hacer con estas manifestaciones de la vida de la vieja naturaleza pecaminosa? Lo que dice Pablo es que hemos de hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. En Gálatas 5, Pablo ofrece una lista de las obras de la carne. Como introducción a la lista, dice las obras de la naturaleza pecaminosa, eso es, las obras de la carne, Reina Valera, se conocen bien, vale decir, no debe haber dudas, no debe sorprender nosotros lo que son estas obras. Entonces, da una lista de 15 ejemplos, una lista conocida. La lista dice que las obras de la carne son inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras,
orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La lista es ilustrativa, no exhaustiva, como indica la frase final y otras cosas parecidas para abarcar todo lo demás que no ha nombrado. Además, esta lista es solamente un ejemplo de varias listas semejantes de pecado que encontramos en el Nuevo Testamento. Podemos dividir las obras de la carne en esta lista en 3 categorías. 5 tienen que ver con los sentidos, el desenfreno en cuanto al sexo, la bebida y la comida. 2 tienen que ver con conceptos religiosos falsos, la idolatría y la superstición. 8 más tienen que ver con actitudes de rivalidad y hostilidad hacia los demás. 8 de los 15, más de la mitad. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Son estas obras de la carne que el creyente tiene la obligación de hacer morir. La expresión hacer morir puede parecer muy fuerte, pero es la manera característica en las cartas de Pablo para referirse a nuestro proceder con respecto a estas obras. Creo que la preferencia nuestra sería terminología menos violenta, como por ejemplo tolerar, aguantar, controlar. Sin embargo, Pablo pide su fin en los términos más enfáticos. Nuestro texto entonces dice que hemos de hacer morir estas obras. Es el deber del creyente hacer que estas características de la vieja vida lleguen a su fin. Las obras de la carne deben morir, dejar de existir. Hemos de hacer morir las obras de la carne, dice Pablo, pero debemos notar la manera en que se realiza la muerte. Es por el Espíritu. El verbo traducido hacer morir aquí se usa, por ejemplo, en el Nuevo Testamento en relación con hijos que hacen morir a sus padres al denunciar su fe ante las autoridades. Aparece también en relación con el esfuerzo del Sanedrín para encontrar evidencia en contra de Jesús y hacerlo morir a manos de los romanos. El verbo indica entonces la acción no de matar a otro, sino de provocar su muerte, de ocasionar su muerte. Debemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Los responsables de hacer morir las obras somos nosotros, pero el agente de la acción es el Espíritu. Nosotros tomamos la decisión, pero el Espíritu efectúa la muerte. Un pastor ha sugerido que en este proceso vemos el rol del Espíritu como verdugo divino. Nosotros pronunciamos el veredicto de muerte, pero Él se ocupa de la tarea sucia de llevar a cabo la sentencia de muerte. Él está listo para cumplir su rol. Solamente espera de nosotros
la sentencia de muerte. Si por el Espíritu, dice el apóstol, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, experimentamos la vida verdadera. Descubrimos lo que realmente es vivir. Si nos está faltando algo en nuestra vida, quizás la respuesta está en no haber hecho morir las obras de la carne. Hemos estado pensando en dos claves para una buena administración de nuestra relación con el Espíritu. La primera clave es vivir en el Espíritu. Debemos iniciar cada día rogando al Espíritu que su presencia sea dominante en nuestra vida en este día. Y la segunda clave de una buena administración de nuestra relación con el Espíritu es pronunciar sentencia de muerte sobre las obras de la carne todavía presentes en nuestra vida. ¿Y cuáles podrían ser en esta mañana? ¿Serán pecados que apelan a los sentidos, como los asociados con el sexo, la bebida y la comida? ¿O son los asociados con nuestra relación con los demás, como la arrogancia, la envidia, los celos, la autosuficiencia, la ira y el odio? Yo quisiera terminar en esta mañana con la oración de John Bailey en su diario de oración privada, como una manera apropiada para iniciar cada día, para aprovechar estas claves para una buena administración del Espíritu. En su oración, Bailey dice: oh Santo Espíritu de Dios, visita ahora mi alma y permanece en ella hasta el anochecer. Inspira todos mis pensamientos, penetra mi imaginación, orienta todas mis decisiones. Haz morada en la ciudadela más íntima de mi voluntad y ordena mis acciones. Sea conmigo en mis silencios y en mis palabras, en mis trabajos, en mis ocios, en compañía o en soledad, en la frescura de la mañana o en la fatiga del atardecer. Y concédeme en todo momento la gracia de regocijarme en tu misteriosa compañía. Sea un altar mi corazón y tu amor la viva llama. Hoy y todos los días, invitemos a Dios a ocupar el trono de nuestra vida por su Espíritu y determinar con todas aquellas expresiones de la vieja naturaleza que impida que seamos los instrumentos para bien que Dios quiere que seamos. Que sea así en su vida, en estos días. Que sea así en mi vida, en estos días. Amén. Qué lindo es disfrutar de esta explicación, disfrutar esta explicación tan profunda, este tema que se lo dejamos al pastor Stanley porque de una manera muy especial nos hace mostrar y entender esto que es de todos los días con todos nosotros. Es muy común que uno se vea y diga: ¿qué tal? ¿Cómo andás con tu trabajo? ¿Y cómo andás con tu casa? Che, con el viejo, ¿cómo estás? Y con tu mujer. Pero acá venimos
y estamos preguntándonos, ¿cómo estás con el Espíritu Santo? La palabra de Dios nos enseña que cuando somos cristianos es así porque lo invitamos un día a nuestro corazón. Y tenemos estos símbolos que nos recuerdan el cómo eso es así. No es porque seamos con un apellido especial, no es porque tengamos una raza especial, es porque, ni siquiera es porque nacimos religiosos, es porque un día le dijimos, Señor, quiero que tu Espíritu esté en mi corazón. Y entonces vale en esta secuencia de temas en donde el cristiano, el discípulo administra la vida, es preguntarme, ¿cómo estoy con el Espíritu Santo? Y en esa pregunta vale estas dos claves que decía nuestro pastor. Vivir según el Espíritu, cuánto influencia la vida. Y darle la tarea que Él tiene que hacer, no nosotros. Es decirle, Espíritu Santo, mata esto que es de mi naturaleza que no me conviene. Me decía un hombre el otro día, pero usted pretende que yo voy a ser un corderito si hago lo que Jesús enseña. Voy a ser un debilucho. Es que se trata de eso. Porque dice la Biblia que Dios se perfecciona en la debilidad. Nosotros queremos tapar nuestras áreas débiles. Nos avergüenza cuando el pastor mencionaba estas naturalezas que no las tienen otros, están en nosotros, que tienen que ver con los deseos desordenados, con las confusiones, los temas religiosos y los morales, y esa lista que incluso dice, y mucho más. Está en nosotros. Y lo que Jesús nos enseña es con estos símbolos, es que Él aceptó la máxima debilidad, porque allí se expresó el poder de Dios. Él dio su vida para que nosotros tengamos el poder, no de nuestra vieja naturaleza, que ahora está gobernada por el Señor, sino por el poder que se expresa en la máxima debilidad. Esta debilidad que está ligada al cuerpo, que se enferma. Hoy a la mañana disfrutábamos cómo nuestra hermana Cristina, su esposo Cristian, están ministrando a hermanos que son hipoacúsicos. Ayer, participaba de un encuentro, de un curso de discapacidad, iglesia y realidad. Y era interesante ver diferentes discapacidades y coincidían en decir que es porque hay un propósito. Y tapar la debilidad no sirve, hay que entregársela al Espíritu Santo para que Él haga la tarea. ¿Y cuál tarea? La de engrandecerla. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida y lo expresa en estos símbolos. Por eso, qué hermoso es que participemos. ¿Quiénes? Aquellos que un día lo aceptamos a Cristo, aquellos que lo expresamos en el bautismo, como la Biblia enseña, que aquí tenemos al bautisterio, que esperemos pronto podamos verlo, de hermanos que quieren públicamente dar ese testimonio. Así que yo les invito a quienes están en esta situación, si hay visitas que están en comunión también en sus iglesias, y los que están en Zoom también, que están en comunión con esto, y que quieren hoy decirle, Señor, te entrego esta mi debilidad de mi naturaleza carnal para que la hagas morir, y para que resplandezca el poder que tiene que ver con la cruz. Yo les invito a que se pongan de pie. Quiero pedirle a Miriam Chapur y a María Elena que me inviten, que se acerquen para que me ayuden a la administración de esto que es lo que el apóstol Pablo precisamente dijo. Él mismo lo recibió directamente de Jesús cuando dice que esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Y miren qué interesante, cada vez que coman este pan y cada vez que beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Anunciamos la muerte porque en su máxima debilidad nosotros podemos tener el poder para nuestras debilidades de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que yo quiero darle a mis hermanas que en esta mañana me acompañan y quiero pedirle a Miriam Yapur que pueda dar gracias a Dios por este cuerpo que fue entregado por nuestro Dios para en la persona de Jesús para nuestra victoria. Señor, queremos en esta hora reconocer que tú eres Dios.
Santo, queremos darte gracias, Jesús, porque un día decidiste venir a este mundo y dar tu vida en favor nuestro, y tu cuerpo fue partido para que nosotros podamos tener vida. Te damos gloria y honra en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Amén. Podemos recibir el símbolo, el pan, en tu casa con unción. Podés tomar la oración, esperarnos y participamos todos juntos. Confesamos una vez más, junto a la cruz. Hagan esto en mi memoria, participen. De igual manera, el cuerpo tiene vida y la vida es porque tiene sangre, ¿no? Y Jesús entregó todo, no se guardó nada. Y en estos símbolos recordamos eso, el cuerpo expresado en sus dos aspectos, el soma y la vida expresada en la sangre. Por ello quiero pedirle a mi hermana María Elena que pueda dar gracias a Dios en nombre de todos nosotros, porque podemos este domingo repetir este acto que va a ser hasta que Cristo vuelva. Señor, te damos las gracias en esta mañana por permitirnos venir a alabarte, por permitirnos, Señor, estar en tu presencia. Líbranos, Señor, y ayúdanos con tu bendito Espíritu Santo, Señor, a que podamos ser cada vez más dignos de tu sacrificio. Te pedimos por todos aquellos que están desde su casa también, que podamos en la misma comunión, con el mismo Espíritu, brindarte todo lo que somos, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. Nos servimos y nos esperamos para participar todos juntos. Esta copa es el nuevo pacto. Había un viejo, pero ahora hay uno nuevo entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces. Y en esta posibilidad de hacerlo juntos,
y con nuestros hermanos que están en el Zoom también, son unos cuantos, todos disfrutamos y participamos. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Porque en miles y miles de lugares hoy se levanta el poder tuyo por sobre el poder del maligno que llena toda la tierra, pero tu nombre es superior. Porque lo que sucedió en el Calvario tiene vigencia hasta tu retorno. Señor, y te damos gracias por tu amor, por la vida que entregaste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque la tarea que un día empezaste, hoy la debe hacer el Espíritu Santo, y nosotros como discípulos tuyos queremos entregar esas áreas que sabemos que no son de tu agrado, que pertenecen a nuestro antiguo Rey. Hoy te tenemos a ti. Por eso decimos, Señor, toma estas debilidades, estas tendencias de la naturaleza, y que sea el Espíritu el que las mate en la práctica, en la cotidianeidad, para que se engrandezca tu vida en nuestras vidas, con el poder que surge a partir del Calvario, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Pueden tomar asiento, hermanos. Y estamos en familia disfrutando este culto. Y qué lindo es que pronto podamos volver a toda la presencialidad. Lo hacemos gradual, porque todavía estamos viviendo estos tiempos. Y lo disfrutamos, como hoy disfrutamos a la mañana la venida de uno de nuestros queridos que orábamos 2 meses internados por COVID. Otra persona 1 mes y ya de vuelta está en su casa. Y hay otros que siguen todavía peleándola y nosotros oramos, como oramos por los diferentes temas. Y ustedes saben que hay temas que son también muy lindos. Estamos en estas sillas que pronto van a ser más agregadas y nuevas, y damos gracias a Dios porque los hermosos bancos de nuestra iglesia, que nos quedamos con algunos arriba, esos bancos que con tanto amor fueron hechos en su momento por hermanos de nuestra iglesia, incluso con la alegría de nuestra hermana, la esposa de Popedizano, que en su momento nuestro hermano hizo esos bancos, hoy están siendo bendición en otro lugar, Loma de Mariló, un lugar muy humilde que fuimos sabidos que fueron asaltados y no quedó nada en la iglesia. Reforzaron los techos, reforzaron todo, me imagino que habrán puesto rejas distintas, y los bancos que son tan queridos porque tienen que ver con la historia de esta iglesia, hoy están siendo utilizados por Dios en otro lugar que alaban y bendicen a Dios. Miren qué bendición, no solamente se replica la maldad o los virus y las bacterias, ¿no? Se replica el poder de Dios y oramos y nos alegra saber que Dios sigue siendo predicado en distintos lados. Así que disfrutemos de esto. Cantamos y terminamos así nuestro culto, este hermoso himno que Gora y el equipo nos invitó.